Es dogma. A ustedes le pueden triturar el cerebro a un judío, pero para él, ellos siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Es dogma. En el cristianismo, dogma, la Inmaculada Concepción. Acá yo no voy a hablar sobre, la próxima semana lo vamos a hablar sobre el rechazo de los judíos, por ejemplo, al dogma de la Inmaculada Concepción, pero es un dogma. Y la moral, antes de eso, un dogma en el mundo musulmán, porque les estoy poniendo un ejemplo de cada una de esas religiones. El Corán es la palabra de Dios. Punto. Sí, el Corán, tal como es, ha sido directamente revelada por el arcángel Gabriel a través del profeta Muhammad, que mal llamado Mahoma, y años después se ha consolidado en un libro que es considerado palabra de Dios, dogma. Nosotros tenemos dogmas de ese tipo, no tenemos. Entonces, el budismo tiene, el hinduismo tiene, no existe. Entonces, no tienen esos tres elementos, dogma, moral y culto, que tipifican a toda religión. En estricto sentido, ¿cuáles son las religiones que son propiamente religiones? La religión judía, cristiana y islámica. Todo lo demás no son religiones, son tradiciones espirituales, sino que los cristianos, cuando se han desbordado y ahora bajo el imperialismo cultural, llaman religiones, y peor aún los antropólogos, con quienes yo discuto académicamente esto, peor aún, de manera absurda y totalmente aberrante, llaman religiosidad andina, que es peor todavía que decir religión andina. Pero como ellos no manejan estas cosas, les da igual llamar religión o religiosidad, creen que se trata de lo mismo. Acá, hermanos, acá nunca existió religión en el sentido greco-romano de Lactancio y de todo eso que ocurrió después. Lo que acá hubo fueron tradiciones espirituales que eran adaptaciones de esa gran tradición primordial. Eso, los europeos, su particular modo y experiencia de entender, comprender y vivir lo sagrado, le llamaron religión. Y todo aquello que no tenía los elementos que tenía su religión, no era religión, era cuestiones de prácticas diabólicas y cosas por el estilo. Bien, ahora pues nos hablan en el nuevo desborde neocolonial para reforzar lo que es la evangelización. Se siguen utilizando. Ahora, por ejemplo, disculpen la expresión, pero cualquier payasada ahora se llama religión. Por ejemplo, hay alumnos que dicen, ¿sabe qué? Mi religión me prohíbe. No. A ver, veamos algunos ejemplos de lo que estoy hablando. Solamente si nos fijamos por cuestión histórica en lo que nos trajeron los españoles. La próxima semana vamos a ver qué es lo que nos trajeron los españoles. Vamos a entender que ellos no pudieron traernos la tradición cristiana. Nos trajeron la religiosidad católica propio del culto español, hispánico, que ni siquiera era igual al catolicismo portugués o al catolicismo francés.
Eso sí es religiosidad. Ya la próxima semana vamos a aclarar y ampliar esto de religiosidad. Bien, entonces, aquí a la espiritualidad primordial de nuestros ancestros fue vilipendiada por los invasores y colonizadores españoles porque ellos sostenían que eran de la religión verdadera. En consecuencia, nosotros éramos de la religión falsa. Ahí hay que tener bastante cuidado. Punto 1, no somos religión en el sentido que era entendida y originariamente en el mundo del Imperio Romano. No tenemos esos 3 elementos esenciales que les digo que tipifican aquello que se llama religión. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro mundo, que son adaptaciones de una gran tradición primordial. Esto no es aceptado por la antropología. ¿Por qué? Porque en el chip que les han metido y les meten a los estudiantes, les digo porque los planes, los sílabos, nos obligan a enseñarle de manera evolucionista. Yo a mis estudiantes le hablo la teoría evolucionista y desde el punto de vista cultural y le hablo las teorías no evolucionistas. Pero nos han metido al sentido de decirnos creacionistas. Aquellos que no son evolucionistas son creacionistas. Es decir, nos han metido en su saco y nosotros caemos en su trampa. ¿Por qué? Porque para el mundo andino, amazónico, el mundo nuestro, no existe el acto de creación de un ente sobrenatural que crea de la nada algo. Eso no existe. Lo que existe es la totalidad que se polariza en Pachamama, Pachacama, como el yin y el yang. El yin y el yang no son dioses. Pregúntenle a un chino si son dioses. No son dioses. Son tendencias universales que se manifiestan. Por ejemplo, el yin se manifiesta en lo femenino, en lo oscuro, en la pasividad. En cambio, el yang se manifiesta en lo masculino, en lo luminoso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de Pachamama y Pachacamac, no estamos hablando de 2 dioses. Estamos hablando de otra cosa. Por eso de que hasta ahora no hay un entendimiento adecuado a propósito de esto. Bien, yo dejo un poco las cosas ahí. Estela, por favor, de repente, si hay algún hermano que quisiera comentar, de repente hacer alguna pregunta, Justo estaba por decirte, porque estamos cumpliendo la de tu exposición y creo que para dejarte descansar un poco, y se tocaron varios temas en los que es muy probable que alguno de los hermanos quiera preguntar, así que levantan la mano, se habilitan su micrófono, los que quieran preguntar algo. Mientras tanto, podemos decir que hay muchas cuestiones relacionadas con los temas que has tocado, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuestión de tener la religión, los cultos, tradiciones, sabemos que hay en este momento moderno que estamos viviendo, hay especulaciones que utiliza mucha gente como para manipular la voluntad
de las personas que tienen determinadas creencias. Entonces, esa podría ser una pregunta que me están pasando acá por WhatsApp, alguien que no pudo ingresar. Dice que es cada vez más frecuente que los grupos antiderechos utilicen la religión como una excusa, como una manera de manipular a las personas. No sé si coincides, quieres contestar esa pregunta. Mientras tanto, otra persona puede ir haciendo una consulta. Ya, Estela, a propósito de eso, voy a hacer algunos comentarios, sí, pero la próxima semana abordamos tradición, religión y religiosidad cristiana. Y ahí vamos a ver precisamente cómo hay una tendencia reevangelizadora, sobre todo en los pueblos indígenas. ¿Por qué esas tendencias reevangelizadoras no se hacen en Canadá, por ejemplo? ¿Por qué una de las cosas que a mí me sorprendió al llegar a Perú, después de casi 15 años de haber estado viviendo en el exterior, fue ver una cantidad increíble de templos evangélicos? Dije, ¿qué? ¿Qué pasa cuando allá, en Canadá, he estado en Europa, etcétera, se están vaciando las iglesias, se están vaciando los cultos? En cambio, acá están increciendo, es decir, están cada día más fuertes, cada día más grandes. Entonces, ¿quién se encuentra detrás de esto? Jaime. Sí, Jaime, por favor. Muchas gracias. Soy Jaime Villalba, soy parte de AINI, la Unión de Comunidades Andinos y Amazónicas, y también de Radio AINI Internacional, comunicadores sociales en realidad, y muy preocupados, y la pregunta es puntual. Nosotros hemos visto este último tiempo el crecimiento de una secta, por ejemplo, que es también un movimiento político como el FREPAP, que tiene como política, ¿no?, las fronteras vivas y también colonizar ciertos sectores de la selva para fundar su iglesia, su pensamiento israelita, tal como va. Y vemos que esto ya ha llegado a esos lugares, no solamente llevando este tipo de pensamiento, ¿no?, por no llamarle creencia, pero dañando directamente lo que es verdaderamente lo que son las comunidades y sus creencias. Hasta su propia vestimenta han sido mal utilizadas. Ahora vemos que van con túnicas tipo israelitas, donde vemos la iconografía andina también en estas túnicas. Esto es grave, por más que muchas personas lo vean de una manera muy coloquial, ¿no? Pero estamos robándole directamente a ellos toda su riqueza como tal. Entonces, ¿qué usted cree que podríamos hacer nosotros para tratar de parar todo esto? Muchas gracias, hermano Jaime Villalba. Me disculpa, voy a ligeramente señalar algunas cosas de su pregunta, pero hoy día hemos hablado sobre tradición y religión en términos generales, para ver la diferencia que hay entre tradición y religión. ¿Cuáles son los elementos de una religión? Y aquello que trajeron los españoles, ¿dónde se ubica? Según ellos, nos trajeron la religión. Y para tal efecto yo les voy a contar, y esto tiene que ver mucho con lo que está señalando, por si acaso, un cuento árabe. Dice que un campesino fue a visitar a un familiar en el campo y le llevó un pato. Y le regaló el pato y el familiar citadino, en agradecimiento, le dijo a la esposa: oye, prepárate una sopa de pato, mi primo ha traído
su patito hay que preparar una sopa de pato. Y la esposa preparó una sabrosa sopa de pato. La comieron y el primo, que vivía en el campo, se despidió. A las 2, 3 horas llegó a la casa donde había tomado la sopa de pato, llegó un desconocido y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el amigo de tu primo que te trajo el pato. Entonces, el esposo la queda mirando a la esposa y la esposa le dice que sí. Y a lo poco de pato que había quedado le pone un poquito de agua y le presenta. Dice, oh, qué sabroso, qué sabrosa sopa de pato. Ya tenía un poco de agua caliente. Le agradece y se despide. Al día siguiente, toca la puerta otra persona, ¿sí? Yo soy amigo del amigo de tu primo que te trajo el pato. Bueno, lo hizo pasar y le dijo a la esposa que le sirviera un plato fondo con agua caliente. Le puso, lo empezó a tomar y dijo, pero esto es agua. No, no es agua. Es la sopa de la sopa de la sopa del pato que trajo mi primo. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Que cuando hay un avatar, según los hindúes, o según Marepuanto, según la tradición mapuche, o un tunupa, según la tradición quechua aymara, ellos traen la sopa de pato, o un Jesús traen la sopa de pato. Pero lo que nosotros tenemos es la sopa de 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 pato que trajo Jesús. Es más, hay algunos locos que le ponen a la sopa cosas de su propia cosecha y le llaman sopa de pato. Entonces, Jaime, estamos ante un caso de ese tipo. Yo he estudiado bien a esta gente que constituye el grupo político FREPAP, al movimiento israelita del Nuevo Pacto Universal. Bueno, ellos sostienen que Ataucusi, un quechua hablante, había llegado hasta el tercer cielo. Y en fin, hay toda una situación que vamos a conversar en detalle la próxima semana. Es una sopa de la sopa de la sopa de la sopa de pato que trajo Jesús. O sea, ya está hasta desfigurada, le han puesto de repente hasta cochinadas ahí. Ya no se trata de la sopa de pato, pero tiene el mismo nombre, sopa de pato. Eso, me disculpa Jaime, pero por ahora es lo que yo podría señalarle y la próxima semana vamos a hablar de todas las tendencias que hay en el cristianismo y aquellas que operan impunemente aquí en nuestros países y que están causando alienaciones, enajenaciones y que a nosotros como jueces territoriales vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nuestra gente bonachona, de buen corazón, incluso a esto le están regalando terrenos o le están asignando terrenos para que hagan sus iglesias, para que hagan sus cultivos, sus crianzas, y nos estamos metiendo el puñal en el corazón, joven. Juventud, por favor, es grave lo que está pasando, mis hermanos y hermanas. Esto no lo podemos permitir de ningún modo. Ya nos presentan una sopa de pato que no tiene de pato absolutamente nada. Esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Otra pregunta, Estela.
o hay alguien en sala que quisiera preguntar algo, por favor, levante su manito y con todo gusto, o hágalo directamente, no hay problema. Claro, vamos a darle lugar a alguien que quiera preguntar. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Podrían levantar la voz, por favor, que a veces no se escucha? Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Hola. Adelante con la pregunta, señora ¿Me Álvarez. escuchan? Sí, le escuchamos, Paola, sí. Escucha bien. Sí. Quiero saludar a todos los hermanos presentes y bueno, me gustaría hacer una pregunta, ¿no? La siguiente. ¿De qué manera está comprometida la mujer con el tema espiritual en la crianza de los hijos, ¿no? Y sabemos de que la población más vulnerable son los niños. En este sentido, el niño siempre va a creer en la palabra que diga la madre, el padre y el maestro, ¿no? Y creo que parte de la problemática que tenemos es la infiltración que tenemos en el sistema educativo, que ya de por sí el país está catalogado como un país católico, ¿no? Y estas pues ingresan a nuestro sistema educativo en todas las comunidades. Entonces, me parece que la fuerza del tema espiritual y de la tradición está ligado directamente a la mujer, ¿no? Usted, doctor Solís, esta problemática. Gracias. Muchas gracias, Paola, muchas gracias. Francamente, que la situación es grave. Paola, como ligada al campo educativo, lo conoce bastante bien. Se obliga, por lo menos en Perú, no sé si en Bolivia o en Argentina es así, se obliga a nuestros niños a llevar un curso de religión, que en realidad no es de religión, es de cristianismo. Bueno, se supone que le va a dar bases morales, porque la religión, una de las funciones, olvidé de hablar, que la religión tiene varias funciones y una de sus funciones es el control social. Entonces, es peligroso a los niños decirle, por ejemplo, esta es la verdad. Eso no significa, es que para nosotros la moral no depende de que un Dios haya escrito en una piedra con su dedo de fuego determinadas leyes. En nosotros la moral tiene otra connotación y está directamente relacionada con la vida comunitaria, con nuestra identificación con lo que somos, parte de la naturaleza. ¿Cómo yo voy a poder hacerle daño a mi hermana Estela si ella es parte de mí? Somos parte de la totalidad universal, de la Pachamama. Entonces, nuestra moral tiene otra connotación. El problema es que ahora el Estado influencia directamente en la formación religiosa. Y lo único que queda es fortalecer, digamos, la descolonización e ir formando lo que es una educación paralela de carácter alternativa e integral. Y esto tiene que ver con el renacimiento, la regeneración y fortalecimiento de las comunidades nativas, de las comunidades indígenas. Ahí tenemos que no enseñar religión. Entonces porque la gente es así. Entonces le van a enseñar que el sol es su Dios, porque hay gente ridícula que sigue pensando en esos términos. Entonces, no nos queda otra cosa mientras que no recuperemos
el Tahuantinsuyo no lo restauremos, no nos queda otra cosa que implementar programas de educación a nivel comunal,